tardes, que Dios bendiga a todo ese público que sintoniza este espacio, Visión de Águila, a los que nos ven por cable Éxito Visión, Telecanal 28, a los que me ven en mi cable, Canal 63, Estados Unidos, y los demás canales, los que nos ven en YouTube a través de Facebook. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Le decimos una vez más, bienvenido a este su espacio, Visión de Águila. Así que esté expectante acerca de lo que Dios va a traer a su vida en este día. Yo sé que este es un día de gran bendición que el Señor ha hecho para todos y cada uno de nosotros. Pues el motivo de estar vivo, o la razón de estar vivo, nos da la descripción de que realmente hay un propósito de Dios en nuestra vida. Así que debemos estar agradecidos de Dios, porque quizá muchos quisieron tener este privilegio, esta oportunidad de ver la luz del día y no le fue posible, pero nosotros que hoy en día pudimos hacer muchas actividades, que estamos vivos, que respiramos, debemos de levantar nuestras miradas al cielo y decir gracias, Señor, porque esto verdaderamente es un privilegio. En esta tarde estaremos tratando el tema del libro de Efesios capítulo 6, verso 11. Yo sé que aquí hay una palabra que va a despertar el ánimo en muchos, que quizá el enemigo lo tiene desanimado, lo tiene amedrentado, porque una de las cosas que el enemigo busca hacer en la vida de muchos creyentes es desalentarlo, desanimarlo, entender como que han perdido la batalla y que no hay oportunidad para que te levante. Pero yo sé que cada día una palabra te puede activar para que tú comiences a entender de que realmente en Dios nunca se pierde. El que está en estos caminos nunca pierde una batalla. Y no es porque tú seas fuerte, no es porque tu capacidad da abasto, sino porque le servimos al Dios Todopoderoso, que es quien pelea por nosotros. Es que está a nuestra defensa y que realmente nos hace entender lo que está establecido en el libro de Éxodo 14, que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa palabra yo sé que ha ministrado la vida de mucha gente, que el enemigo en momentos determinados lo ha agobiado y lo ha hecho entender de que realmente Jehová peleará por nosotros. Y por eso es que debemos de tomar ánimos y entender de que nunca el enemigo podrá vencernos. Hay un escrito en la Biblia, en el libro de los Corintios, que dice: derribado pero jamás destruido. Yo sé que el objetivo del enemigo en muchos creyentes es destruirlo totalmente, que no haya memoria de él, que nunca más se levante. Pero sin embargo, aunque a veces el enemigo nos golpea y caemos al suelo, a veces nos da un golpe que comenzamos a tambalear, eso no significa de que ya él tiene la victoria. Nunca jamás. Mientras Dios esté a favor nuestro, la victoria es del pueblo de Dios. La victoria es de aquel que ha creído al Señor y que realmente tiene la cobertura de él. Porque Dios nunca dejará solo sus hijos. Y si Dios nos ha enviado a este mundo a predicarle el evangelio y nos ha dado un ministerio, nos ha comisionado para estos fines, nunca el enemigo podrá arrancar o quitar nuestro fundamento. Porque realmente nuestro fundamento está plantado en Cristo y vamos a permanecer firmes. Que lo sepa Satanás, que lo sepa los demonios, el infierno, que aquellos que se han decidido por Dios, aunque Satanás se levante, vamos a seguir firmes. Y vamos a seguir ensanchando territorio. Vamos a seguir avanzando en Dios para alcanzar aquello que el Señor ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Es bueno saber esto, que todo lo que hoy en día nosotros realizamos y el propósito de que el Evangelio nos haya alcanzado estaba establecido. Ya Dios lo había escrito. Y si Dios escribió algo es porque habrá una conclusión, habrá un final. Y ese final es feliz, porque dice la Biblia que es mejor el fin del negocio que su principio. Es mejor el fin del negocio que su principio. A veces el principio de mucho dolor, de muchas lágrimas. Pero qué bueno que en el Señor el final nos hace entender de que qué mejor. Hay más éxito, hay más victoria, porque vamos a ver el resultado de todo aquello que por mucho tiempo sufrimos penalidades, batallamos, nos empujaron, pero el Señor nos va a ayudar a salir hacia adelante. Así que bendiciones, nos vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos en el desarrollo de tu espacio.
Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Visión Noticias TV. Si quieres compartir algún hecho noticioso o hacer una denuncia, puedes escribirnos al WhatsApp 809-855-5264 o escribirnos a visionnoticias28@gmail.com. Somos Visión Noticias, las noticias al día. Gloria al Señor, ya está con nosotros nuestro hermano pastor Luis Felipe González. Bendiciones, mi hermano. Amén. Dios bendiga, hermano. Estamos bien, gracias a Dios. Saludos a ese público y Dios bendiga. claro esa palabra. Dios bendiga a todos aquellos que están viendo en esta hora. Que el Dios del cielo se glorifique sobre cada uno de vosotros. Vamos a orar, ¿qué le parece? Amén. ¿Te parece bien? Vamos Claro a que sí. entregar este espacio a nuestro Dios Todopoderoso para que Él sea llevando esa palabra de bendición que necesita este pueblo. Amado Dios y Padre, Gracias, en esta hora Señor. queremos glorificarte y exaltarte a través de este medio, Señor Jesucristo. Queremos que seas tú, con tu Espíritu Santo, visitando a aquellos, Señor Jesús, que han estado decaídos, aquellos que han estado menguando, aquellos, Padre, que creen que ya por haberte fallado no van a levantarse. Queremos en esta tarde, Señor Jesucristo, que tú te glorifiques y tu Espíritu visite, tu Espíritu restablezca esa relación, Señor, contigo una vez más, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Hablar de estos temas, Pastor Felipe, es, yo creo, infundir aliento. Amén. Porque sabemos que el Evangelio es un camino de mucha batalla. Porque sabemos que el enemigo, Satanás y los demonios, que son enemigos que a simple vista no lo podemos ver porque son batallas espirituales. Pero sabemos que todos los obstáculos, muchos levantamientos y desánimos que vienen a la vida del ser humano, detrás de esto están Satanás y los demonios, porque ellos no quieren que se lleve a cabo ese plan que Dios ha instaurado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros realmente alcancemos esa meta final, alcancemos esa victoria. Y yo creo que la victoria final es ser salvo. Y por eso es que estamos batallando de día en día, porque el enemigo quiere oponerse a la salvación, pero también a que nosotros nos desarrollemos como ministerio aquí en la tierra, haciendo todo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Amén. Y precisamente por eso es que el apóstol Pablo allí en Efesios, como usted bien decía, hablaba de esa armadura que debemos tener nosotros como hombres y mujeres de Dios, revestirnos cada día de ella. Y vamos a estar desglosando poco a poquito y entrando adentro, o sea, en lo más profundo del interior del corazón de Pablo, para entender qué el apóstol Pablo quería decirnos con esa maravillosa palabra que está en capítulo 6, verso 11, que vamos a dar lectura a través de nuestro hermano Julio. Amén. Efesios, vamos a leerlo desde el 10, Amén. porque aquí encierra, ¿verdad?, lo que Dios revela a través del contexto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí es donde entramos a leer hasta el versículo 11 y seguimos desarrollando. Amén. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y era lo que mencionaba al principio, que el enemigo trae desánimo. Amén. Y el enemigo empuja fuertemente para que realmente caigamos al suelo y que no nos podamos levantar, que no tengamos fuerza. Él no quiere quitar el aliento. Y por eso es que Pablo trae esta palabra de aliento a los creyentes, para que entendamos que sobre todas estas cosas tenemos que estar fortalecidos. Amén. Porque no se acaba ahí la guerra. A veces creemos como que el enemigo viene con una prueba, la rebasamos, pero que se acabó todo. Y no es así. Siempre el enemigo busca una estrategia nueva y para hacernos caer, para robarnos la bendición. Amén. Como decía hace unos días allá en nuestra casa espiritual, el trabajo del enemigo es matar, robar y destruir todo aquello que Dios creó perfecto, bonito y hermoso y que se le entregó a su creación. Ahora, la palabra de Dios dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Por tanto, todo aquel que está en Cristo tiene la autoridad, tiene el poder, tiene la unción para, por medio del Espíritu Santo, deshacer todo aquello que el enemigo quiere o ha entramado en contra de tu familia, en contra de tus finanzas, en contra de tus negocios, en contra de tu trabajo, en contra de ti mismo o de tu ministerio, como hablaba mi hermano evangelista Julio. Y el apóstol Pablo aquí inicia diciendo, hermano, en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto hay que analizarlo profundo, porque es que el apóstol Pablo no era cualquier hombre. El apóstol Pablo es el hombre escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles.
Y él dice, fortaleceos en el Señor. O sea, lo que Pablo está diciendo allí es que nuestras fuerzas no vienen de nosotros, amado hermano. Amén. Él dice, fortaleceos en el Señor, en aquello que Él da. Es como decía el salmista David, que el refugio de él, de David, era Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando usted se refugia en Dios, ya usted es fuerte, por default, como decimos nosotros. Amén. Así es. Pero es importante entender, y me agrada estos temas porque hay muchas cosas que uno logra ver y escuchar, que realmente estos son medios por el cual podemos arrojar luz y entender realmente de cuáles son nuestras batallas y cuáles son nuestros enemigos. Porque a veces tenemos un mal enfoque de realmente los enemigos que tenemos que pelear y tenemos que cada día estar preparados porque ellos están a la acecha. Y es bueno entender que tenemos que estar vestidos de toda esa armadura. Y cuando usted comienza a ver un soldado en el ámbito literal, usted se da cuenta que un soldado trae consigo muchos elementos que componen lo que es esa vestidura de militar. Y yo sé que en el ámbito espiritual, conforme a como dice la palabra, también tenemos armadura que tenemos que tenerla puesta. Porque imagínese usted que alguien vaya a la guerra y no tenga un escudo, no tenga algo que los salvaguarde de alguna lanza o alguna bala. Está a la merced y puede ser que caiga herido y muera. Sin embargo, el Señor a nosotros también nos manda que nos vistamos de esa armadura. Pero ¿cuáles son esas armaduras? Es un escudo conforme a lo literal, conforme a cómo el hombre se viste literalmente. Son armas que tienen que ver con armas de fuego, o quizá, como decimos, cuchillo y machete. No se trata de esto. Yo creo que se trata de armaduras espirituales que son capaces de derribar todo argumento de la tiniebla, que no tienen que ver con nada material, pero son más poderosas. Amén. De hecho, por eso el apóstol Pablo, amado hermano, fíjense que él dice en el poder de su fuerza. O sea, lo que está estableciendo la fuerza de Dios viene a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. En los textos subsiguientes, donde él nos habla o nos invita a vestirnos de la armadura de Dios, él dice claramente y abre todo una puerta al mundo espiritual. Dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Lo que el apóstol Pablo está diciendo antes de entrar a la profundidad de la palabra que él va a seguir, es diciendo, mis amados, el poder de la fuerza de Dios es la fuerza espiritual, el poder espiritual que usted necesita para mantenerse firme. Ahora bien, tiene que entender que su lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes celestiales de maldad, gobernadores de las tinieblas, principados, etcétera, 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 y un sinnúmero de demonios y fuerzas espirituales de las tinieblas que están dispuestas a destruir a todo aquel que confiese el nombre de Cristo para su salvación. Y aquel que trate de guardarse para Dios no puede esperar menos. El trabajo del enemigo es ese. Y como yo le digo a mi iglesia, a la congregación a la que estamos pastoreando, el trabajo del diablo es hacerte caer. El tuyo es mantenerte aferrado a la fe de Cristo. Así es, así es. Hay que enfocarnos bien claro en lo que es el ámbito espiritual y llevarle un mensaje claro a cada una de esas personas que nos están observando a través de este espacio. Y es que mire, en el libro de Éxodo allí vemos el ejemplo de la batalla que nosotros hemos peleado, porque a veces uno pasa por algunos cultos y uno escucha personas que móchale la cabeza al diablo y escucha personas que pisan al diablo, y a veces somos tan literales en lo que decimos que ni conocemos la profundidad de lo que estamos diciendo. Yo creo que eso ha llevado a que la iglesia muchas veces se desenfoque de cuál es la real batalla que tiene que pelear. Y a mí me impacta mucho la historia cuando Moisés y Josué están peleando contra los amalecitas. Usted sabe que Josué era un hombre que ya estaba preparado para blandir la espada. Sin embargo, a través de Moisés Dios nos revela cómo es que se pelean la batalla. Porque la Biblia dice que mientras Moisés estaba en el collado del monte, dice la Biblia, la vara de Moisés en su mano y tenía su mano levantada. La Biblia dice que mientras Moisés tenía su mano levantada, Josué podía vencer a los amalecitas. Pero cuando Moisés bajaba su mano, ¿qué pasaba? Ellos prevalecían. Lo que significa es que la batalla que nosotros tenemos que pelear no es a la trompa y a la patá y a discusiones como hoy en día se desarrolla en muchos lugares, que las personas pelean uno con otro. Hay una matanza entre religión y religión. Y es penoso esto, porque entonces dejamos a que el enemigo se escabulla dentro de nosotros. Que los verdaderos enemigos que no se ven se escabulla y ellos sean los que creen esa discordia para que haya pleito, y no contra la tiniebla, sino contra cada uno de los hermanos, y que estén esos líos. Entonces nosotros debemos estar enfocados en que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, no es contra tu hermano. La batalla es contra Satanás y su demonio. Amén.
Cuando vamos a unos cortos comerciales y cuando regresemos, entonces vamos a continuar profundizando en el texto de Efesios capítulo 6. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Visión Noticias TV. Si quieres compartir algún hecho noticioso o hacer una denuncia, puedes escribirnos al WhatsApp 809-855-5264 o escribirnos a visionnoticias28@gmail.com. Somos Visión Noticias, las noticias al día. Bien, como decía antes de los cortes comerciales, decía que íbamos a profundizar en el capítulo 6 de Efesios, pero primero vamos a ver la parte que el hermano Julio estaba mencionando, que está en el capítulo 17, verso 8 en adelante, del libro de Éxodo. Nos dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sale a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Los textos que siguen, los versos que siguen, relatan que sucedió tal como Moisés ordenó a Josué. Y yo quiero resaltar algo de este texto. Mientras había un hombre de Dios peleando en el campo de batalla, había otro hombre, que en este caso pudiéramos decir que era el padre espiritual. Claro, es ahí la importante de tener un padre espiritual que vele y que ore por ti. Había un hombre de Dios que estaba intercediendo, y este era Moisés, que levantaba la vara de Dios para que prevaleciera el pueblo de Israel mientras estaban librando esta batalla. Y ahora, hay otro detalle allí también. Mientras Moisés estaba intercediendo delante de Dios para que se prevaleciera el pueblo de Israel contra los amalecitas, sucede que Ur y Aarón estaban levantando sus brazos cuando se cansaba. Entonces, así como nos muestra aquí que necesitamos alguien que esté sobre nosotros, que nos cubra en oración, necesitamos un padre espiritual, una madre espiritual que esté cubriéndonos en oración, exactamente a aquellos que son pastores, evangelistas, en fin, a todo aquel que ha creído. Es necesario que usted tenga un padre o una madre espiritual que le enseñe y que le guíe y que le cubra en oración. Pero estos hombres también que interceden, también necesitan un grupo de hombres y mujeres que estén intercediendo por ellos, como lo hacía Ur y Aarón, levantando el brazo de Moisés para que éste no se cansase. Claro que sí. En el libro de los Salmos, ahí David expresa un salmo donde David comienza a exclamar acerca de las cosas ocultas que el enemigo muchas veces planea. Y es ahí donde él dice que príncipes consultan unidos contra Jehová y contra sus ungidos, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros su cuerda. O sea, a veces mientras nosotros estamos descuidados y estamos desenfocados de quiénes son nuestros oponentes, yo creo que el pueblo de Israel o la nación de Israel es el ejemplo básico de saber cómo ir a indagar acerca del enemigo. Por ejemplo, en el caso cuando Moisés lo mandó a espiar la tierra, usted sabe que lo primero que le dice es: vayan a ver si fluye leche y miel. Le dice también: miren cómo son nuestros enemigos. Los manda a espiar. ¿Por qué? Porque iban a tener una idea clara de qué iban a hacer, a quiénes se iban a enfrentar y a qué lugar iban a ir. Y yo creo que a veces ese desenfoque de no entender cuáles son nuestros enemigos y quiénes son los que gobiernan en cierto lugar donde estamos situados, es que nos hace desenfocarnos y no entender realmente que Satanás y los demonios hacen reuniones. Así como nosotros en lo literal hacemos reuniones y plasmamos ideas, así Satanás y sus demonios también hacen reuniones con idea clara acerca de qué quieren lograr con un creyente, hasta dónde lo quieren llevar. Porque el descarriamiento
o el postrar a un creyente y sacarlo, romper esas conexiones, esa ligadura que lo conectan a Dios, no es algo natural, no es algo que pasa porque quiso, sino que detrás de esto están esos demonios que tuvieron una planificación en lo oculto. Están esos demonios que se le dio una orden específica en contra de tu vida. Por eso es que hay personas que hoy en día, ministro, hay espíritus de enfermedad que están agobiando su vida. Y lo vemos hoy en día más en los pastores. Es penoso ver que muchos pastores están muriendo de cáncer, de diferentes enfermedades. Y a veces como que nos resignamos a entender de que somos vivientes y que nos puede pasar lo mismo que a justo al injusto, o al mismo que al injusto al justo, whatever. El fin es que a veces como que acomodamos estas cosas y creemos que no estamos exentos de ellas, y por eso no voy a entender de que tengo que pelear una batalla, porque detrás de eso hay una malicia que se está infiltrando. Amén. Porque sabemos que los hombres y las mujeres de Dios, cuando tienen un llamado, cuando tienen un fideicomiso de parte del Señor, la tiniebla no se queda tranquilo, porque es que esto es una guerra de cuerpo a cuerpo. Y cuando digo de cuerpo a cuerpo, no te quiero llevar a lo literal, sino que debemos de esforzarnos cada día por estar bajo la cobertura de Dios, enfocado a conocer nuestros enemigos y entender de que debemos estar ayunando, debemos estar orando, debemos de estar en búsqueda, porque el enemigo no juega. Somos nosotros que hacemos chistes y nos reímos para disipar la mente. Pero Satanás no hace chistes, Satanás no relaja. Amén. Satanás tú le tiras una piedrecita y él te tira un peñón para hundirte a un lado. Entonces hay que estar claro en esa cosa y enfocarnos en quiénes realmente son nuestros enemigos. Amén. Y ciertamente ahí entra un detalle, amado hermano Julio, y es, usted está hablando de las enfermedades en ministros y miembros muchas veces de la congregación que se enferman, y generalmente estos son espíritus de enfermedad. Nosotros hemos tenido en nuestra congregación un sinnúmero de manifestaciones de espíritus de enfermedad, a los cuales Dios nos ha dicho exactamente quién está obrando y qué tipo de espíritu está obrando y con qué enfermedad está, o sea, qué enfermedad está generando en ese cuerpo. Y esas personas han sido liberadas y han sido sanadas por el poder de Dios a través de una palabra que Dios nos ha dado. Porque tenemos que entender que el pueblo de Dios tiene autoridad en el mundo espiritual. Antes de Cristo enviar a los discípulos, allí en el capítulo 28 del libro de Mateo, Él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Entonces, antes de él enviarlo, él dice: todo poder me ha sido dado. Y ese mismo poder le ha sido entregado a la iglesia. Ahora, ¿qué ha pasado con la iglesia? La iglesia ha dejado de creer. La iglesia ha dejado de confiar. La iglesia ha dejado de buscar. Cuando la palabra de Dios en el capítulo 6 de Efesios nos habla de una armadura y nos dice que nos revistamos de esa armadura, y él habla allí, el apóstol Pablo, en los versos siguientes al verso 11, él dice que nos vistamos de la coraza de justicia. Nos habla del yelmo de la salvación, del apresto del evangelio, o sea, el calzado del evangelio. Pero si usted me preguntase a mí, amado hermano, ¿y cómo yo me visto de esa armadura de Dios? El hermano Julio estaba diciendo ayuno, oración, Biblia. Muchos le llaman el plan BOA, o Biblia, oración y ayuno. Yo le llamo OVA, oración, Biblia y ayuno. Amén. Porque por medio de la oración yo recibo revelación de la Biblia, y el ayuno me lleva entonces a someter mi cuerpo. Yo quiero que usted escuche esta palabra que está en el capítulo 26, verso 41. Donde Cristo le da la clave a la iglesia para no pecar. Porque muchos hoy caemos en pecado, o caen en pecado. La iglesia de Cristo y los pastores enfermos y tantos hombres y mujeres de Dios están enfermos porque no han entendido lo que la palabra de Dios dice. El mismo Jesús dice, nuestro Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que entender esto, hermano Julio. Claro que sí. Y todo aquel que está viendo, todo hermano, toda hermana que está viendo, tiene que entender esta gran verdad. Si usted vela, si usted ora, si usted se mantiene conectado al Espíritu de Dios, no hay forma de que Satanás lo haga caer. A mí me impacta este versículo también, que el Señor, esta palabra que el Señor le da a Jeremías en el capítulo 1, verso 17, le dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. O sea, el Señor está claro, y Jesús mismo en el Nuevo Testamento dice: en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido, también vosotros venceréis. Y en otro lugar dice que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque cualquiera vence una tentación, cualquiera vence una prueba. Pero ahora, ¿qué nos hace más que vencedores? Que nosotros estamos por encima, ¿verdad?, de alguien que pueda vencer un obstáculo por capacidades humanas o propias. ¿Por qué? Porque Dios es quien pelea por nosotros. El enemigo, vuelvo y te repito, puede golpearte en momentos, puede empujarte, pero nunca jamás él puede tener el mérito de victorioso. Amén. De hecho, nosotros somos los victoriosos porque somos guerreros invictos. Amén.
Yo no sé si usted se considera un guerrero invicto, pero yo soy un guerrero invicto. Porque usted sabe las cosas que el enemigo ha levantado, las calumnias, los levantamientos con el objetivo de derribarme, de quitar mi fundamento en Dios, pero no ha podido. Amén. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy claro y consciente, y Él lo sabe, que Dios está conmigo. Y cuando Dios te envía, Dios te respalda. La Biblia dice que Él estará con nosotros como poderoso gigante. Lo que te estoy diciendo es que habrán gigantes que se te van a oponer. Habrán gigantes que te van a hacer fuerza, que te van a empujar. Gigantes que van a querer amedrentarte como Goliat al pueblo de Israel. Pero si tú tienes un enfoque claro de quién es tu Dios, quién fue que te envió, aunque ellos hagan resistencia y aunque ellos quieran argumentar que van a obtener victoria sobre ti, nunca podrán. Tú sabes qué es lo que el enemigo utiliza muchas veces para amedrentarte y para que realmente tú entres en debilidad y que le dé victoria. Que tú entres en miedo, en temor. Ellos atemorizan. De hecho, cuando yo he escuchado gente que cuando hablan de que han visto un demonio, lo han visto con cara. Los demonios, eso es increíble. Los demonios tienen caras horribles para que la gente se asuste. Porque imagínense, hermano Felipe, personas que se asustan cuando ven una cucaracha. Imagínense cuando se aparecen esas sombras oscuras y altas que gruñen. Esos demonios que tienen figuras de animales horribles. Amén. Gente que lo han visto. Entonces, si usted le tiene miedo a una simple cucaracha, imagínese cuando se le aparezca un demonio espantándolo de esa manera. Entonces eso es lo que ellos buscan, infundir miedo. Una vez te infunden miedo, tú te olvidas, porque el miedo te hace desenfocarte de que Dios está contigo. Amén. Y cuando entra ese miedo, entonces te olvidas de que Dios está contigo y que tan solo tú declarar una palabra y entender de que Dios está contigo en ese momento y que tú puedes echarlo fuera y tienen que correr, ellos no pueden hacerte frente. Amén. Además, la palabra dice, amado hermano, que el perfecto amor echa fuera el temor. Si nosotros conocemos a aquel que está de nosotros, porque ¿dónde es que está el problema? El problema está en que el cristiano, el creyente de este tiempo, cree que es con sus fuerzas. No es con nuestras fuerzas, amados hermanos. De hecho, la palabra dice que no es con fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios. O sea, no es con ejército, no es con espada, no es con jabalina. O sea, lo que está hablando la palabra de Dios ahí es diciendo claramente que no es con nuestras fuerzas humanas, no es con nuestras capacidades, no es con nuestras habilidades, sino con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Entonces, se hace necesario, se hace obligatorio, se hace inminentemente necesario, vamos a decir, ¿verdad? Valga la redundancia, la necesidad de que nosotros conozcamos a Dios más profundamente. De hecho, cuando Josué va a pelear con los amalecitas, hay una parte cuando él va a levantarse donde dice que él vio un varón de guerra parado en la montaña, al pie de la montaña. Él fue allí y preguntó, ¿de parte de quién estás? ¿Está de parte de nosotros o está de parte del enemigo? Y él dijo, no estoy ni con ustedes ni con el enemigo, sino que para el ejército de Jehová de los ejércitos vengo yo a pelear. O sea, él vino a pelear en favor del pueblo de Dios. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Todo aquel que le está sirviendo a Dios tiene una promesa de parte de Dios de que Dios va a defenderte. Cuando Josafat fue invadido o iba a ser invadido, dice la palabra que él clamó. Y al clamar Jehová respondió diciendo, estate quieto que la batalla es mía ahora. Amén. O sea, tenemos que entender eso. Claro que y lo mismo, hermano, quiero hablar sobre las enfermedades brevemente, porque esto es muy importante. Y es lo que está hoy en día golpeando fuertemente a los creyentes. Pero ven acá. Porque a veces, ministro, a veces vemos gente que se presentan como victoriosos. Tuve la carrera o la corona. Porque de momento un espíritu de metresa, como mencionamos el ámbito espiritual, lo está gobernando. Y ellos dicen, me tentó Satanás, pero no caí. Pero usted cree que el enemigo se detiene ahí. No se detiene ahí. Él va a buscar siempre estrategias. Y se va a levantar a través del que menos tú te imaginas. Y yo creo, como vamos a entrar en desarrollo de eso, del asunto de la enfermedad, y yo creo que uno de los golpes más fuertes que el enemigo está trayendo a la iglesia en este tiempo, estamos hablando en este tiempo, son las enfermedades. Pero a pesar de eso, yo creo que es el escenario para Dios exhibir su gloria. Amén. Vamos a ir a unos cortes comerciales, amado hermano, y cuando regresemos vamos a tratar a mayor profundidad este tema que tiene que ver con la sanidad. Y es parte también de la coraza que nosotros nos vamos a vestir en justicia. Amén. Vamos a los cortes.
Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Visión Noticias TV. Si quieres compartir algún hecho noticioso o hacer una denuncia, puedes escribirnos al WhatsApp 809-855-5264 o escribirnos a visionnoticias28@gmail.com. Somos Visión Noticias, las noticias al día. En el pueblo del Señor. Una de las principales armas o dardos de fuego que el enemigo ha enviado hoy en día para que muchas personas estén desanimados, desalentados. Porque oiga qué pasa, yo he escuchado muchos misioneros, gente que Dios lo envía al hospital, es decir, pero ¿cómo es posible que yo voy a ir a los hospitales cuando yo mismo estoy enfermo? Amén. Y en realidad es una interrogante que uno se hace en el momento de Dios enviarte. Pero yo creo que es el escenario para realmente nosotros mostrarle a Dios que realmente creemos en Él. Amén. Y que estamos conscientes de que el enemigo busca detenernos por medio de estas cosas para que nosotros no llevemos a cabo el ministerio que Él ha entregado en nuestra mano, Pastor Felipe. Amén. De hecho, hay una estrategia del enemigo, amado hermano, y es precisamente esa. Aquellos que tienen el don de sanidad y que operan en el don de sanidad bajo la unción del Espíritu Santo, generalmente se enferman. ¿Por qué? Porque es la estrategia que el enemigo utiliza para que tú no obres el poder de Dios que está sobre ti. Cuando usted se lee, por ejemplo, hay un libro muy bonito, el libro de los generales de Dios, el libro número 1, donde vemos a un Smith Wigglesworth, que era un plomero, pero Dios lo ungió con poder y con autoridad, y vemos que este hombre estuvo ministrando 6 años con un problema en los riñones. Y él, cada vez que abría su boca, dice la palabra, dice el libro, que las personas eran sanadas. Y los diarios recogían todo esto, los diarios de aquel tiempo recogían todas estas informaciones de cómo el poder de Dios obraba en sanidad. Yo quiero leer brevemente aquí el capítulo 15 de Éxodo, donde dice en el verso 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo quiero que la iglesia escuche esto. La Biblia dice aquí al final, yo soy Jehová tu sanador. Entonces, cuando usted tiene una promesa de esta índole, amado hermano, dirá usted, no, eso es para Israel. Pero Cristo claramente en la palabra nos enseña ya en Marcos, en el capítulo 16, nos dice que nosotros, por haber creído, por el simple hecho de haber creído en Él, nosotros vamos a poner la mano sobre los enfermos y estos serán sanados. Entonces hay una autoridad, hay un poder, hay una unción delegada por Dios. Pero aquí en este texto quiero hacer un énfasis. Y es el énfasis de que Él es nuestro sanador. Entonces usted debe conocer las promesas de Dios para usted poder, como dice la palabra, hacerles recordar a Dios aquellas cosas maravillosas que Él ha prometido. Usted tiene la facultad como hijo, y es el problema que no nos enseñan en las iglesias, a comportarnos como hijos de Dios. Porque si nuestro Padre, o sea, Él nos dice a nosotros, Jesús dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a quien se lo pidiese? Y yo me pregunto, ¿son de Dios las enfermedades? Hay gente que diría, bueno, son del mundo. No, hermano, eso es el diablo, el Señor lo reprenda. Está tratando de engañarte a Satanás. Las enfermedades no vienen de Dios, y aunque están en un mundo, pero son para el mundo caído. Y si usted ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, usted debe estar sano, vivir sano y morir en el tiempo que Dios ha determinado. Amén. Precisamente desde esa plataforma es que se hacen los reclamos. Porque amén, cuando entendemos cada una de estas cosas que Dios, por medio de su palabra, ha declarado para con nuestra vida. Si usted se fija, cuando Jesús fue tentado en el desierto, fue llevado por el Espíritu a través del desierto, ¿qué utilizó Satanás para hacer pecar a Jesús? Fue la misma palabra, pero ¿qué también provocó que
cada una de estas palabras que el enemigo trajo tentativa a Jesús fuera revocada la misma palabra de autoridad, la misma promesa que el Padre había hecho sobre su Hijo, ¿verdad? Que Jesús pronunciaba, era lo que contrarrestaba cada uno de esos dardos que el enemigo traía, haciéndose pasar por un palabrero. Entonces, yo creo que cuando nosotros estamos conscientes de quiénes somos en Dios, quién nos ha enviado, debemos de estar seguros y confiados que aunque el enemigo traiga amenaza, porque hay gente que lo que están es bajo amenaza de la tiniebla. Amén. De hecho, yo he escuchado personas que han ido, se han hecho análisis, ¿verdad? Han agotado fuerza visitando diferentes médicos con el objetivo de lograr encontrar un diagnóstico que le aclare qué es lo que está pasando en su cuerpo, y nunca lo encuentran. Y esa persona muchas veces, cuando he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos, le he dicho, lo que pasa es que tú estás bajo amenaza. Pero ¿qué pasa cuando esas amenazas vienen a tu vida? Que si tú crees a ella, entonces viene la enfermedad. Amén. Entonces hay mucha gente que lo que están es bajo amenaza. ¿Qué hacía Goliat con el pueblo de Israel? Lo amenazaba. Porque esa amenaza traían desaliento en ellos y lo debilitaban. Así es. Entonces cuando el enemigo te amenaza y tú creas la palabra, porque hay gente que son tan sensibles o susceptibles a creer a lo que el enemigo dice más que a lo que Dios ya lo ha dicho. Cuando Dios te ha dicho una palabra, eso es un escudo. Eso es una cobertura especial que no va a permitir que nada de lo que el enemigo quiera traer a tu vida sea posible. De hecho, en el ámbito de la bendición, cuando el Señor te bendice a ti, como lo hizo con Abraham, no habrá maldición que pueda tocar tu vida, ni tu casa, ni tu familia. Amén. Porque ya Dios te bendijo y eso te cubre. Y todo lo que el enemigo quiera traer a ti, repele. No puede lograr abarcar tu vida o llenarte, o quizá envolverte en sus redes, porque el enemigo es como la serpiente. ¿Qué hace la serpiente cuando se enrieda en alguien? Lo aprieta. Porque quiere sacarle el aliento, quitarle el aliento y dejarlo sin fuerza. Cuando lo suelte, caiga sin fuerza. Entonces el enemigo, cuando trae esa amenaza, cuando trae esas tentaciones, busca quitarte la fuerza para que tú estés indeble, que tú no tengas ánimo, que tú quieras soltarlo todo. Cuando yo escucho una gente que dice, yo me voy a descarriar, o hay otros que dicen de una manera más diplomática, será lo último que yo haga. Yo le digo, has cometido un error al decir que será lo último, porque cuando tú dices lo último, en la fila de lo que ha de acontecer en tu vida, va a pasar eso. Amén. Entonces yo creo que eso no debe de estar ni siquiera en el pensamiento de un creyente. Cuando Dios te llama, Dios te respalda y tú tienes que estar confiado en ese respaldo de Dios. Amén. Hay una palabra en el verso 16, amado hermano, del capítulo 6 de Efesios, y dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y yo quiero hablar de esto. Hablé una vez en la iglesia de una fe salvadora, porque ciertamente hay gente que dice, yo tengo fe, pero tienen fe en la fe. Tienen fe en los hombres, pero se les olvida tener fe en lo que Dios ha dicho. Hermano, mire, Dios tiene un compromiso con lo que Él ha dicho. Y si Él dijo que los enfermos serán sanados, que los muertos resucitarían y que cosas mayores que las que Él hizo aquí en la tierra, haríamos nosotros sus hijos, van a acontecer. Aférrese a la fe. Y le voy a decir algo, alimente su fe con cosas de fe. Yo leía y escuchaba mucho y leo mucho, de hecho, los libros del evangelista Gigi Ávila, quien partió en el 2013 a descansar con el Señor. Y él hablaba de que cuando él fue curado de la artritis reumatoide que tenía, que lo estaba matando, y él hizo un compromiso con Dios y Dios lo sanó y entonces él empezó a servirle. Dice que de vez en cuando le venían dolorcitos. Y él reprendía y decía, diablo mentiroso, te equivocaste, Dios me sanó. Ya Dios me sanó. Y eso llama, hermano, proclamar y declarar fe. Sí. Y yo tengo un testimonio, de hecho estoy lleno de testimonio, me pasaría el año entero, creo. Y precisamente, perdón que lo interrumpa, eso es creer en lo que Dios ha Amén, dicho. Pues si Dios te ha sanado, ¿cómo tú crees que va a volver la enfermedad por la cual Dios te sanó? Amén. Es imposible. Y le decía, hermano, que tengo tantos testimonios que decir, pero voy a contar uno breve, y es que precisamente yo tenía un problema en las rodillas. No podía bajar ni siquiera las escaleras de casa, un dolor terrible, fruto de los ejercicios a los que fuimos sometidos en tiempos anteriores. Y un día orando a las 5 y pico de la mañana, porque aún con el dolor yo me ponía una almohada debajo y oraba de rodillas. Y como a las 5 y algo de la mañana estoy orando por alguien, ni siquiera era por mí, estoy orando por alguien. Y estoy rostro en tierra orando y siento esta mano, como una mano así suave. Ahí entendí entonces cuando uno ora y dice, Señor, pasa tu mano sanadora. Y sentí esa mano, amado, que pasó en mis rodillas y yo dije, oh, como que se fue el dolor. Y empecé a flexionar las rodillas en mi pecho y decía, estoy sano.
Pero el enemigo ha tratado de vez en cuando, tratando un pequeño dolorcito, y digo, mentira, diablo, te equivocaste, el Señor me sanó. Alabado sea Dios. Es que así, precisamente eso es creerle a Dios, eso es creer en quien te ha enviado. A mí me impacta mucho y siempre yo digo esta historia. En un momento Jesús le dice a los discípulos, miren, vayan a tal ciudad y allí hay un pollino y tráiganlo. Y si alguien te pregunta, ¿a dónde lleva ese pollino? ¿A dónde lo lleva? El Señor te mandó. Amén. Oiga qué palabra más poderosa cuando el Señor te envía a hacer algo. Aunque se quiera oponer el enemigo, no puede llevar a cabo su plan, porque es que Dios te envió y la palabra de Dios es respaldada por Él mismo. Amén. Hay cosas que pasan dentro del pueblo que a veces uno se cree como superlativo por lo que pasa, cómo Dios respalda a uno, pero es que Dios está respaldando lo mismo que Él ha dicho. Amén. Entonces, de eso se trata. Cuando el enemigo viene en contra tuya con alguien, declárale con tu boca. Yo siempre he dicho que yo tengo que ser el principal profeta de mis propias bendiciones. Amén. De hecho, antes, cuando Dios me da una palabra acerca de algo, hay gente que se ha incomodado conmigo por eso. Yo lo profetizo, yo se lo digo, mira, Dios va a hacer esto y aquello conmigo. Me acuerdo que en una ocasión yo le dije a los compañeros de trabajo, el Señor me va a sacar de este país de viaje y voy a ir a 3 países. Yo le dije así, Dios me lo había dicho. Y ellos dijeron, sí, está bien, Él te va a sacar de viaje para San Juan, me dijo. Y cuando llegó el momento que el Señor me saca a la nación, entonces ellos dijeron, verdaderamente cuando tú dices algo, Dios lo hace. Y así ha ido pasando con todas las cosas que Dios ha ido desarrollando en mi ministerio. Amén. Yo le he dicho, Dios va a hacer tal y cual cosa y me subo encima de un lugar alto para que me escuchen. Entonces yo creo que tú tienes que ser el principal profeta de las cosas que Dios ha declarado, porque eso es creer en la palabra de Dios. Eso es creer en su respaldo, en que Él no te va a dejar en vergüenza. Amén. La Biblia establece en el libro de los Salmos que los hijos de Dios no estarán en vergüenza. Amén. El problema, amado hermano, es nuestra boca. Dice la palabra que el que logre controlar la lengua será varón perfecto. Pero es precisamente por esto. Cuando yo escucho hermanos, por ejemplo, a mí me han dado ciertos dolores en cierta parte del cuerpo. Ese es mi dolor. Claro, lo hacen suyo automáticamente. Tengo una batalla todo el tiempo, varón. Y escúchame que lo interrumpa. Yo hace mucho tiempo yo tomé una decisión, porque es que es lo que usted dice, nos estamos enlazando con nuestra propia palabra. Así es. De hecho, el ambiente que estamos respirando hoy en día es producto de lo mismo que declaramos. Así es. Y yo decía en una ocasión, y de hecho pasa conmigo, yo muy difícil usted me escucha hablando de mi prueba, que tengo prueba. Yo siempre tomé una decisión hace mucho en Dios de hablar de mi victoria. Amén. Porque mientras tú hablas de tu prueba, el enemigo la prolonga más y te mete en más pruebas y en más cosas, porque él está escuchando que te está doliendo. Claro. Y mientras tú le dices al enemigo que te está doliendo, te da más fuerte. Entonces yo tomé la decisión de hablar de mis victorias. Amén. Que es lo que turba al enemigo y lo hace volverse loco. Y eso es así, es el asunto de tomar una palabra profética, creyéndole a lo que Dios ha dicho de tu vida, de tu familia, de tu ministerio, de tu congregación y de tu salud, amado hermano. El deseo de Dios es que nosotros tengamos salud y que seamos prosperados en todo. Hermano, ¿usted sabe lo que es en todo? Es en todo. En todo. O sea, el deseo de Dios es que toda área de nuestra vida sea prosperada y que tengamos salud, dice una de las traducciones bíblicas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es precisamente que nosotros no creemos a la palabra que Dios ha declarado sobre nosotros. Debemos creer, debemos confiar lo que Él ha dicho, amado hermano, y Él lo hará, porque no es mentiroso. Dice la palabra que Dios es inmutable. Por tanto, si es inmutable, lo que significa esto es que Dios no cambia. Y si Dios prometió algo, eso será. Hay una historia de un profeta, varón, es una historia real, de la vida real, un profeta de Dios que todo lo que él decía acontecía, porque así como a Samuel, Dios no dejaba que su palabra cayera en tierra. Este profeta decía, hoy va a llover, parece que va a llover, y automáticamente llovía. Hoy va a hacer calor, y hacía calor, porque el problema que él tenía era que todo lo que hablaba por su boca se cumplía. Y decía, mira, levántate, que Dios te sanó. Y se levantaba la gente, mira, ese muerto, Dios lo va a resucitar, y resucitaban los muertos. Y cometió el error un día de tomar, creo que fue un Maviv, algo líquido, no sé, recuerdo si era un refresco. Y él dijo, yo creo que este refresco me va a envenenar. Y alguien lo escuchó que estaba al lado, se tomó el refresco y dicho refresco lo envenenó. Porque hay un poder tremendo en la boca. Dice la palabra de Dios que el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Vamos a una tercera pausa y cuando regresemos vamos a entrar, vamos a hacer un paréntesis, vamos a entrar a un tema que yo quiero que desarrollemos hoy, que quede claro. Amén.
Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Visión Noticias TV. Si quieres compartir algún hecho noticioso o hacer una denuncia, puedes escribirnos al WhatsApp 809-855-5264 o escribirnos a visionnoticias28@gmail.com. Somos Visión Noticias, las noticias al día. Bueno, yo creo que en este paréntesis se van a desatar las aguas. Alabado sea Dios. Va a correr un río aquí porque realmente ahorita tocamos ese tema superficialmente, pero vamos ahora a enfatizar. Porque es bueno que quede claro a través de este espacio, porque hay mucha gente que nos sintonizan, de hecho. Hay personas que han estado felicitándonos por este espacio, siendo que ha sido de bendición para su vida. Y ese es el objetivo, que usted sea edificado a través de una palabra. Entonces, vamos a enfatizar en el ámbito del humanismo, pero ¿desde qué plataforma? Desde la plataforma de identificar cuáles son nuestros enemigos y no abarcar el ámbito de entrar en una guerra entre humanos. Porque ahí cuando nosotros entramos en el ámbito religioso y comenzamos a ver un sinnúmero de debilidades dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, la Biblia es bien clara cuando dice que vosotros que sois más fuertes, sobrellevar la carga los unos de los otros. Y en el libro de Timoteo dice que nosotros, en el ámbito de la sabiduría, los jóvenes tienen que corregir a las jóvenes como hermanas y a las jóvenes como hermanas, a los ancianos como a padre y a las ancianas como a madre. Amén. De hecho, nunca la palabra de Dios te va a llevar ni por medio de una revelación, ni por medio del conocimiento mismo de ella, a que tú pelees contra tu hermano. De hecho, la Biblia menciona orar los unos por los otros, llevar la carga los unos de los otros. Pero a veces este pleito que hay dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de los mismos creyentes, nos está desenfocando realmente de cuáles son nuestros enemigos. Porque el asunto es que hoy en día hay un pleito de religión y no un pleito contra Satán y los demonios. Amén. Y es ahí donde nosotros debemos enfatizar y aclarar por medio de este espacio que estamos muy desenfocados. Y cada vez que nosotros perdemos el enfoque de cuáles son nuestros enemigos, ¿sabe qué pasa? Satanás toma territorio. Amén. La palabra de Dios dice, de hecho, el Señor Jesucristo dice que desde los tiempos de Juan, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Pero no es una violencia física, la violencia que sufre es espiritual. Hay congregaciones donde hay diferentes personas que vienen de otras congregaciones con diferentes doctrinas y esto crea un choque cuando no entienden aquello que se está predicando en esa congregación. Esto crea conflictos. Ahora, esos conflictos, mis amados hermanos, no se vencen peleando ni poniendo en disciplina. Eso se vence orando, porque nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes celestiales de maldad que gobiernan en lugares celestes. Precisamente, ahí nos aclara claramente por medio de la palabra que realmente la lucha no es contra sangre ni carne, no es contra tu hermano. De hecho, el enemigo, como te decíamos al principio, ¿cuáles son los medios que va a utilizar para traer agobiamiento a tu vida, para traer un desafío, para traer una provocación? Son los mismos humanos. Pero si tú no tienes la visión de ver quiénes son los que están detrás de ese mover, de ese accionar, entonces simplemente va a tener enemistad. Y cabe mencionar que toda esa plataforma del enemigo,
desenfocándonos de quiénes son nuestros verdaderos oponentes. Amén. Nos ha hecho quedar cegado ante las cosas espirituales que nosotros debemos manejar. Y ahí cuando nosotros no tenemos autoridad para echar fuera, reprender lo que realmente te está haciendo la guerra. Porque lo que se está dando en muchos lugares es que hay enemistades. Y donde hay enemistades, el poder de Dios no se manifiesta. No puede. No se manifiesta lo puro, lo santo de Dios. Porque es que ahí hay influencias de la tiniebla. Y aunque a veces actúa el don en muchos lugares, sin embargo son los que al final lo vemos totalmente desértico. Amén. Por esa razón, por el desenfoque que hay de las cosas espirituales y de quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Así que vamos a orar en esta tarde para que Dios sea enfocándonos y haciéndonos entender de que debemos estar vestidos de esas vestiduras espirituales para poder resistir y estar firmes. Así que Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Oramos ahora por cada uno de estos amigos televidentes que sintonizan este programa a través de todos esos canales y medios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, enviamos la palabra de protección, enviamos la palabra de autoridad, enviamos la palabra de fortaleza. Señor, sea cual sea la necesidad y la situación que estén viviendo, nosotros clamamos desde este espacio para que tú seas obrando de manera especial, rompiendo toda cadena, Señor. Padre, que usted pueda traer refrigerio a su vida. Enfócalo, Señor, en la victoria que tienen por delante, en la meta que tienen por delante. Señor, aleluya, y que el enemigo no pueda, Señor, ilustrar en ello derrotamiento, Señor, porque no hemos sido llamados para ser derrotados, sino para ser victoriosos. Porque en tu nombre somos más que vencedores, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Bendice cada uno de estos, aleluya, que sintonizan estos programas en el nombre poderoso de Jesús. Que cada día, Señor, ellos vean el resultado de cada una de estas palabras que nosotros declaramos desde este lugar, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves. Amén. Amado, antes de pedir, quiero decirle que para el jueves siguiente, Dios mediante, vamos a tener una visita, aunque sea de 3 minutos. Vamos a tener aquí a la salmista y profeta Liz, una niña de 10 años con un ministerio precioso de parte de Dios, quien va a estar ministrándonos con una alabanza. Amén, con una sola alabanza. Así que no se pierdan y vamos a seguir compartiendo la palabra. Dios le bendiga y le guarde y confiese a Cristo en su vida siempre. Estén expectantes de ese momento. Aleluya, Dios le guarde. Gloria a Dios. Positivo y otro tan negativo. Ya se